Bendiciones, hermanos. Vamos a la clase de historia. Dios le bendiga. Vamos a la era de los conquistadores con Justo L. González, este hermoso libro. Y vamos ya a nuestra historia, ¿verdad? Ya llegamos a México. Ya con Hernán Cortés. Bueno, y vamos a ver la serpiente emplumada. Qué bárbaro, qué historia, ¿verdad? De seguro tú conocías solo pedacitos de esta historia. Y ahorita se está abriendo el mundo y con razón muchas cosas. ¿Cuáles son los 4 hombres importantes del descubrimiento, exploración y conquista de México que hizo cada uno de ellos? Francisco de Córdoba descubrió la península de Yucatán. Trajo informe de la rica civilización maya, uno de los cuyos dioses era la serpiente emplumada, Kukulcán. Acuérdense que baja allá en las pirámides de Mérida, ¿verdad? Bueno, 2, en Chichén Itzá, ¿verdad? Juan de Grijalva, acuérdense, por eso lleva el nombre del río, exploró las costas de México, regresó con informes del gran imperio azteca, ¿sí? Diego de Velasco, gobernador de Cuba, organizó una expedición hacia México y nombró a Hernán Cortés, un notario extremeño que lo acompañó a la conquista de Cuba. Y él va a ser el picudo después, ¿verdad? Son personajes importantes, ¿verdad?, en la historia de la conquista. ¿Cuál fue su primer indicio de los métodos de Cortés? Proyectaba emplear en la conversión de los indios. ¿Invitaría a los indios a aceptar el cristianismo? ¿Sí? Hermanos, a resistir el orden de los ídolos fueran destruidos, en su lugar pusieron un altar con una cruz y la imagen de la Virgen, y el sacerdote Juan Díaz dirigiría la misa. Y así era, hermano. Ese era el método. ¿Qué sucedió cuando los conquistadores navegaron a Tabasco y qué personaje importante aparece en la historia? Encontraron resistencia por los indios, a los que vencieron en 3 días. Estos trajeron regalos, 20 mujeres. ¿Sí? Entre ellas, la famosa Malinche, Doña María. Fue la intérprete de Cortés y después su concubina. Se convirtió en su esposa, su amiga, su amante. Traviesita la Malinche, ¿verdad? Traicionera. Bueno, ¿de qué leyenda se entera probablemente en Tabasco? Y mira que hay problema aquí en Tabasco, que de ahí tenemos fama ya de chismoso. ¿Por qué leyó? ¿Y por qué llegó a ser importante esta leyenda? Bueno, la de que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Eso, de ahí se entera Hernán Cortés eso. Se cree que la Malinche es la que se la cuenta. Y ahí están las mujeres que... No sé, a lo mejor pudo haber sido un hombre. Los mayas la adoraban con el nombre de Kukulcán. Este había partido hacia el oriente en una embarcación hecha de serpientes y que algún día volvería a tierras mexicanas para reclamarlas para sí, su señor. Regresaría en el año de Quetzalcóatl, que según era el año en que llegó Cortés, el cual se hizo pasar por Quetzalcóatl. Él dijo que él era. Hermano, y así empezó a engañar a muchos. ¿Hacia dónde se dirigió Cortés y los suyos cuando salieron de Tabasco, hermanos, que iba haciendo a su paso? Es la misma pregunta. A Tlaxcala, el más poderoso y aguerrido estado azteca. Y a su paso iban destruyendo ídolos, exhortando a abandonar los sacrificios humanos y su mala costumbre. Algunas buenas intenciones, pero desbarataban todo, hermano. Su cultura, sus creencias, todo. ¿Qué hizo Moctezuma cuando supo que Cortés marchaba hacia Tenochtitlán y por qué no lo atacó? Mandaba embajadores a preguntar si en verdad era Quetzalcóatl, porque Moctezuma le había dicho que sí era, ¿no? Y por temor a que fuera no lo atacó. Él lo hubiera atacado y lo hubiera desbaratado y no se hubiera llevado a cabo la conquista. Pero como el otro dijo que él era, hermano, esa serpiente emplumada que se había ido en una embarcación y había vuelto ahora, y le creyó, por eso nunca le hizo daño. Y dice, no voy a estar atacando a quien viene, quien es nuestro Dios, pudiéramos decir, ¿no? Narra lo más breve posible cómo se dio la conquista de Tenochtitlán. Bueno, Moctezuma invitó a Cortés al templo de Huitzilopochtli. Cortés se burla, le falta respeto a sus dioses. Aquel y otros incidentes afectaron las relaciones entre Cortés y él, ¿verdad? Va al Palacio Imperial y capturan a Moctezuma, hermano. Cortés regresa de una guerra y mata a varios jefes indios que tenían fiesta a Huitzilopochtli y trató de calmarlos trayendo a Moctezuma, pero lo apedrearon a su propio rey y murió. Luego Cortés el 30 de junio de 1520 perdió la batalla. Ahí es donde aparece el famoso árbol, el árbol de la noche triste. ¿Te acuerdas de esa historia que aprendiste seguro en español, en historia
la secundaria o primaria. Pero después, con la ayuda de los tlaxcaltecas, logró conquistar Tenochtitlan. O sea, los de Tlaxcala, los aztecas de Tlaxcala ayudaron para conquistar, porque como eran enemigos entre ellos, a pesar de la resistencia a Cuauhtémoc, el sobrino de Moctezuma, ¿sí? Ya ves, ¿verdad? Que le quemaron los pies. Después conquistó Yucatán en 1541. El tipo era un buen conquistador. Era bueno para la guerra, para el engaño, para la mentira. Así fue que nos conquistaron. ¿Qué sucedió en respuesta a la petición de Cortés? Le hiciera a Carlos V, rogándole que le enviara frailes. ¿Y cómo le llamaban los indios? Llegaron de Nueva España 12 franciscanos, hermanos. Los 12 apóstoles. Los indios les llamaban motolinía a uno de ellos. Pobres por sus vestimentas, Cortés se hincó ante ellos y sorprendidos los indios empezaron a decir que esto han de tener algo muy especial. Hermano, imagínate, ¿qué significa motolinía? Pobres. Tú sabes, y yo sé que a lo mejor alguno de ustedes estudió en el Motolinía. Bueno, el Motolinía es una de las escuelas, yo vivo frente al Motolinía. Aquí en Comalcalco es muy famosa la escuela de las monjas, antes así, ¿verdad? De las madrecitas. Bueno, ese colegio, Motolinía, pues es muy distinto. Hoy no significa pobreza. Es una de las escuelas que cobran más caro, particular, ¿verdad? Y donde, bueno, no estoy diciendo que no llegue gente pobre uno que otro, pero en realidad quienes llegan ahí es gente de dinero. Bueno, Motolinía, pobreza, hoy está más mezclado con riqueza. ¿Y por qué al final los indios perdían el bautismo, hermano? ¿Y por qué hubo una primera controversia? Bueno, esa pues, sí, exactamente ya no es una pregunta, pero el triunfo del cristianismo demostraba que su Dios era más poderoso que los indios y se bautizaban para contar con la buena voluntad de Dios, ¿verdad? De ese Dios. La controversia era que decían por qué no se le preparaba bien, creían que bastaban que supieran algo de Dios y lo bautizaban. Insisto, esto no es tanto que sea una pregunta, sino es una información. Imagínate más, que solo el Padre Nuestro y el Ave María y con eso lo bautizaban. De 5 a 9 millones de indios bautizaron, hermano. Increíble ese trabajo que hicieron, ¿verdad? Esos 12 apóstoles. Ahorita seguimos con la 7.